La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Hace unos meses vimos en la contrahistoria cómo nació, se desarrolló y entró en crisis la República de Yugoslavia. Esa crisis se produjo a finales de los años 80 y culminó de forma sangrienta con una serie de guerras que se extenderían en el tiempo durante más de 10 años. Estos conflictos bélicos, los primeros en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial, desintegraron Yugoslavia alumbrando las actuales repúblicas de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte y Kosovo. Las repúblicas constituyentes de la antigua Yugoslavia fueron declarando su independencia a inicios de la década de los 90, a causa de la crisis de identidad que atravesaba el país en aquellos momentos y a una serie de tensiones étnicas que terminarían complicando las guerras que estallarían después, haciéndolas en algunos casos extremadamente crueles. Durante los primeros compases del conflicto, con un gobierno central ya muy debilitado, el Ejército Popular de Yugoslavia trató de mantener la unidad del Estado, pero fue en vano. El ejército estaba ya formado casi exclusivamente por serbios, lo que ocasionó que en Belgrado se planteasen crear una gran Serbia a costa de ciertas porciones de Croacia y Bosnia habitadas por serbios. El nacionalismo serbio, concebido ya como reemplazo del socialismo que había inspirado a Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió así en uno de los elementos definitorios y en el actor central del conflicto. Esa es la razón por la que lo peor de este conjunto de guerras se concentró en Bosnia y Herzegovina, una república interior situada sobre los Alpes Dináricos, a caballo entre Croacia y Serbia. En Bosnia convivían serbios, croatas y bosnios. Los tres hablaban la misma lengua y compartían cultura y muchas tradiciones, pero les separaba la religión. Los croatas son católicos, los serbios ortodoxos y aproximadamente la mitad de los bosnios musulmanes. En Bosnia se produjo entre 1992 y 1995 una espantosa limpieza étnica concebida por los políticos y generales serbios para liberar espacio y expandir la Gran Serbia. Los responsables del genocidio de los bosnios terminaron sentándose en el banquillo ante los jueces de un tribunal penal internacional creado al efecto por la ONU, que juzgó los crímenes de guerra perpetrados en Yugoslavia. Este tribunal no sería disuelto hasta el año 2017, casi 30 años después de que todo comenzase. Las guerras en la ex Yugoslavia fueron muy costosas en vidas. Unas 140.000 personas murieron, el 70% de ellas en Bosnia. La región tardó años en estabilizarse y en reconstruirse. Las repúblicas del norte, Eslovenia y Croacia concretamente, consiguieron superar los efectos de la guerra con relativa rapidez y en unos años ingresaron incluso en la Unión Europea y en la zona euro. En Bosnia y Herzegovina se llegó a un compromiso para que los distintos grupos étnicos conviviesen en paz. En el sur, Serbia y Montenegro se mantuvieron formando una federación hasta que en 2006 los montenegrinos votaron por la independencia. Fue en Serbia donde todo concluyó en otro conflicto bélico, también de marcado contenido étnico, conocido como la Guerra de Kosovo, que llevó a la OTAN a intervenir bombardeando Belgrado en 1999. Hoy Yugoslavia pertenece al recuerdo, como también lo son y como pertenecen al recuerdo las guerras que marcaron su final. Ese mismo recuerdo es el que vamos a evocar hoy en la contrahistoria de esta semana. Muchos todavía recordamos las guerras en Yugoslavia, unos porque las vivieron con 40, 50 o 60 años, otros porque las vivimos con 20 años y otros porque las recuerdan de su infancia. Solo los más jóvenes no tienen noción directa de estas guerras de la antigua Yugoslavia, que para los que tengan hoy 20 o 30 años son algo relativamente extraño. Han oído hablar de ellas, han leído algo sobre ellas, han visto seguramente imágenes. Estamos hablando de los años 90, cuando ya la televisión había adquirido un desarrollo notable y por lo tanto hay mucha imagen en movimiento, mucha retransmisión televisiva. Se han hecho también periódicos, se ha escrito una bibliografía extensísima sobre estas guerras que, insisto, son muy recientes, están a 30 años vista o menos, incluso en el caso de conflictos como el de Kosovo que fueron al final de la década de los 90 ya. Bien, para entender estas guerras que forman parte de la historia más trágica de Europa del Este, de la historia más trágica también de Europa en su conjunto, quiero decir, y sobre todo de la historia
historia del mundo actual. Es decir, que cuando hablamos de las guerras de Yugoslavia son guerras tan recientes que todavía si hoy uno visita aquellas exrepúblicas, especialmente las más pobres, como pueden ser Bosnia o Kosovo o Montenegro, es fácil ver los restos de aquellas guerras en forma de edificios destruidos que no han sido reconstruidos, etc. En otras de las repúblicas, como puede ser Eslovenia o Croacia, no es tanta la presencia porque son países que se han enriquecido mucho en los últimos 25 o 30 años y por lo tanto han podido reconstruirse de forma muy exitosa. Para entenderlas hay que entender antes la historia de Yugoslavia. A esto mismo le dediqué una contrahistoria hace cosa de un par de meses y os prometí que traería un capítulo a renglón seguido sobre las guerras de Yugoslavia. Mi idea era hacerlo la semana siguiente o 2 semanas después, pero se entrometió de por medias una serie de programas con invitado y a los invitados hay que respetarles mucho. Si pueden ese día, pues hay que hacer el programa ese día. Pero vamos, no quería que nos dilatásemos mucho, es decir, que pasasen muchos meses desde una contrahistoria y la otra, así que esta y la anterior, por supuesto, viene enlazada tanto en la descripción de este programa como los que vayáis a buscar mis contenidos a mi página web, adiazvillanueva.com, pues ahí también encontraréis el enlace. Lo digo porque lo ideal es escuchar ambas contrahistorias juntas. Bien, para esto hay que entender antes qué era Yugoslavia y cómo se creó Yugoslavia. Yugoslavia se creó después de la Primera Guerra Mundial, era un estado bastante reciente, no era un estado como los de Europa Occidental, Francia, el Reino Unido, España, Portugal, incluso Alemania o Italia, que provenían del siglo XIX. Tenían 50 o 60 años más. En el caso de Yugoslavia era un estado de nueva creación, hecho sobre antiguos imperios, esencialmente el Imperio Austrohúngaro, que nació entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Su población estaba compuesta principalmente por cristianos, había también una minoría musulmana de tiempos del Imperio Otomano, pero esencialmente eran cristianos eslavos del sur, es decir, yugoslavos. Yugoslavo en serbocroata significa eso mismo, eslavos del sur. Aunque eso sí, la minoría musulmana existía, especialmente en la región de Bosnia y en ciertas zonas del sur de Serbia, lo que hoy conocemos como Kosovo. El conflicto étnico entre los pueblos yugoslavos se hizo pronto patente. Yugoslavia no nació como una república ni como una república federal, sino como un reino. El reino de los serbios, los croatas y los eslovenos, del que os hablaba en aquella contrahistoria. Esto fue a principios de la década de los años 20, es decir, hace aproximadamente unos 100 años. Esto terminó escalando hasta convertirse en violencia abierta entre serbios y croatas ya a finales de esa misma década, después del asesinato de este político croata del que os hablaba, Stepan Radić. Bien, este primer estado yugoslavo, este primer reino de Yugoslavia, duró de 1918 a 1941, cuando fue invadido por las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Los yugoslavos trataron de mantenerse al margen de esta guerra por todos los medios, pero no lo consiguieron, en tanto que Yugoslavia está muy cerca de Italia, al otro lado del mar Adriático, y de hecho hizo frontera durante mucho tiempo Yugoslavia e Italia, por lo que es hoy Eslovenia, para que nos hagamos una idea, y además quedaba relativamente cerca también de lo que era el Gran Reich alemán. El sur del Gran Reich era lo que es hoy Austria, que formaba parte del Tercer Reich. Por lo tanto, era una zona, una región en la que un estado ya muy debilitado, en la que de una manera u otra iba a entrar en guerra. Por más que a los yugoslavos, ni a su gobierno, ni por supuesto a los yugoslavos de a pie les apeteciese mucho entrar en aquella matanza. La cuestión es que fue invadido y se vio como en aquel momento ya se formaron banderías. Aparecieron los ustachas, de los que os hablé en este movimiento fundado en los años 20, en 1929, de los que os hablé en esta contrahistoria, una organización fascista que asesinó a miles de serbios mediante fusilamientos, campos de concentración, etc. Luego en el otro lado estaban los chetniks, que era un movimiento guerrillero serbio de carácter conservador y realista. Querían devolver la corona a Yugoslavia, refundar, digamos, el reino de Yugoslavia, y que también cometieron crímenes contra los musulmanes y contra los croatas. Lo que apoyaban los chetniks era la instauración de una monarquía serbia y el establecimiento sobre esa monarquía de una federación yugoslava. Luego viene una tercera pata que apareció durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron aquella Yugoslavia convulsa y ocupada, que fueron los partisanos, acaudillados por comunistas, que atrajeron, eso sí, los partisanos se las apañaron para atraer a todos los grupos étnicos, es decir, a serbios, a croatas, a eslovenos, a bosnios, etc. Pero que también, por supuesto, perpetraron crímenes de guerra, mediante asesinatos en masa, fusilamientos indiscriminados, etc. Los que ganaron la guerra fueron estos últimos, los partisanos. En 1945 se estableció la República Popular Federal de Yugoslavia, bajo la batuta de un partisano
un jefe partisano llamado Josip Broz, más conocido como Tito, un apelativo que, según nos contaba en aquella ocasión, podría ser que tuviese un origen español de cuando él era un internacionalista y vivía en París, que se lo habían puesto los republicanos españoles. Es una de las hipótesis, pero no lo sabemos muy bien. Bien, el hecho es que Tito se convirtió en un dictador socialista al uso de los que había en Europa del Este en aquella época, en los primeros compases de la Guerra Fría, pero eso sí, tenían, a diferencia de otros dictadores socialistas de Europa del Este, como puede ser, no lo sé, Walter Ulbricht, por ejemplo, en Alemania, que no era especialmente popular, en el caso de Josip Broz, de Tito, sí que tenía un elemento carismático notable. Los problemas nacionalistas, eso sí, con Tito desaparecieron, engullidos por algo que se podrían llamar, o podríamos llamar, titoísmo, algo así como un régimen muy personal con ideología propia, atado más a su fundador que a cualquier otra cosa. Durante la Guerra Fría, la Yugoslavia de Tito se convirtió, de hecho, en un estado socialista modélico. Siguió su propio camino al margen de la Unión Soviética, con quien llegó a enfrentarse seriamente, especialmente con la Unión Soviética de Stalin. De hecho, el término titoísta se convirtió en un sinónimo de traidor en la época de Joseph Stalin en la URSS. Se acercó a Occidente en muchos aspectos. De hecho, como os contaba, Tito era reverenciado en las cancillerías occidentales y le gustaba a todos los líderes de los países de Occidente fotografiarse con él, también a los famosos y a las estrellas del celuloide, que les paseaba en su yate. Se le veía como el arquetipo de socialista bueno, frente a los socialistas malos que estaban en Polonia, en Alemania del Este o en la Unión Soviética. Pero bueno, nadie es eterno. Tito tampoco lo era, por mucho que muchísimos yugoslavos se terminaron por creérselo. Vivió muchísimos años, murió en 1980, 3 días antes de cumplir los 88 años. Tito, para que nos hagamos una idea, era de la misma generación que otros políticos que criaban malvas desde hacía mucho tiempo y otros líderes, como el caso de Hitler o el caso de Mussolini o el caso de Franco en España. Es decir, esa generación de líderes que había hecho las 2 guerras mundiales, pero que Tito, como vivió tantos años, pues le permitió ver toda la posguerra y llegar hasta el año 1980. Tras su muerte, las relaciones entre las 6 repúblicas de la Federación y sus territorios autónomos se deterioraron. Eslovenia, Croacia y Kosovo deseaban una mayor autonomía dentro de la Confederación Yugoslava, mientras que Serbia buscaba lo contrario, buscaba fortalecer la autoridad federal. Cuando quedó claro que no había una solución práctica y aceptable para todas las partes, Eslovenia y Croacia fueron directamente a por la independencia. Aunque las tensiones en Yugoslavia habían ido aumentando desde principios de los años 80, los acontecimientos que se desataron a partir de 1990 fueron los decisivos. De hecho, aquel año, 1990, y el siguiente, 1991, fueron los que se larvó la guerra o las guerras que vinieron después. En medio de una serie de dificultades económicas, Yugoslavia era un estado altamente endeudado, no era precisamente rico, los yugoslavos en cuanto podían emigraban de aquel país, un sino por lo demás no muy diferente al que compartían con otros países de Europa del Este, como Hungría o Polonia o Rumanía o Bulgaria, pero allí tenían sus propios problemas de tipo nacional o de tipo de identidad nacional. Esto coincidió además con la caída del comunismo, de los regímenes comunistas en toda Europa del Este, ya a partir del año 1989, y la caída del muro de Berlín. Yugoslavia vio cómo crecía el nacionalismo entre sus diversos grupos étnicos, los que lo habían conformado en el año 1918. A principios de esta década, de la década de los 90, no existía ninguna autoridad efectiva a nivel federal. El vacío que había dejado Tito en 1980 era absoluto. Y durante esos 10 años, los de la década de los 80, ese poder federal fue debilitándose más y más. La presidencia federal estaba formada por representantes de las 6 repúblicas, más las 2 provincias, que eran Voivodina, al norte de Serbia, y Kosovo, al sur de Serbia. Y luego estaban, como elemento aglutinador de la nacionalidad yugoslava, estaba el Ejército Popular Yugoslavo, y el Partido Comunista, naturalmente, que había sido la columna vertebral del Estado. Y estaba este Partido Comunista, a diferencia de lo que sucedía en otros países del Este, desde la década de los 80 este partido estaba gestionado y estaba organizado según criterios nacionales. No nacionales de toda Yugoslavia, sino nacionales de sus repúblicas constituyentes. Los representantes de Voivodina, de Kosovo y de Montenegro fueron sustituidos por los partidarios del entonces presidente de Serbia, que se llamaba Slobodan Milosevic.
Serbia obtenía de este modo 4 de los 8 votos para la presidencia federal y podía influir de forma decisiva en la toma de decisiones a escala federal, ya que todas las demás repúblicas yugoslavas solo se quedaban con un voto cada una de ellas. Esto generó muchísimo malestar y con esto precisamente es como terminamos la anterior contrahistoria. Mientras Eslovenia y Croacia querían un sistema confederal altamente descentralizado, Serbia, que estaba liderada por este hombre, por Milosevic, que era un nacionalista serbio furibundo, quería una federación todavía más centralizada y, eso sí, con Serbia disfrutando de un papel dominante dentro de ella. En el 14º Congreso Extraordinario de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, que se celebró nada más empezar la década de los 90, de hecho fue en el mes de enero de 1990, la asamblea, controlada por los serbios, acordó abolir el sistema de partido único. Nada extraño, estaba sucediendo eso mismo en prácticamente todos los países de Europa del Este. Pero Slobodan Milosevic, que era el jefe de la rama del Partido Comunista Serbio, de la Liga de Comunistas de Serbia, utilizó su influencia para bloquear primero y rechazar después todas las propuestas de los delegados que venían de Croacia o de Eslovenia. Esto provocó, aparte de un enfado monumental, que se retirasen en el acto las delegaciones croata y eslovena, y con ello se provocó la disolución del partido, de la Liga de Comunistas de Yugoslavia. Este es un acontecimiento que en aquel momento pasó casi desapercibido. Eran tantas las novedades que presentaba Europa del Este todos los días ante la prensa, cuando no estaban tirando una estatua de Lenin en Varsovia, estaban, recordemos, diciembre de 1989, estaban ejecutando de forma sumaria al líder comunista de Rumanía, cuando no estaban celebrando elecciones libres en Checoslovaquia, en fin, que era un aluvión de noticias, por lo que esta, de la disolución del Partido Comunista de Yugoslavia, pasó en las redacciones occidentales muy desapercibida. Le dedicaron poco menos que un breve y desde luego no se pensaba que la cosa iba a intoxicarse y a empeorar de tal manera que esto diese origen a una serie de guerras que durarían más de 10 años y que empezarían poco después, de hecho unos meses después. Bien, esta disolución de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia es un acontecimiento importante, por lo menos desde el punto de vista simbólico, ya que preludiaría lo que fue la disolución de la propia Yugoslavia, un país que había sido refundado en 1945 por Tito sobre el comunismo, sobre esta liga de comunistas que había pasado a ser una república popular, haciendo borrón y cuenta nueva de todo lo anterior, de los 25 años anteriores en los que había sido un reino, el reino de los serbocroatas y los eslovenos, borrando también la época de la Segunda Guerra Mundial, los enfrentamientos que hubo entre chetniks, ustachas, etc., y creando una nueva identidad yugoslava. Bien, en enero de 1990, el centro de el alma misma de esa identidad yugoslava, que era la Liga de los Comunistas de Serbia, desapareció y preludió, como os decía antes, el final real, que llegaría poco después. En este punto cabría preguntarse, y de hecho es la primera pregunta que a uno le aborda cuando empieza a estudiar esta cuestión, es si había odios étnicos insalvables antes de 1990. Bien, según las encuestas de las que disponemos y que se habían hecho en la propia Yugoslavia durante la década de los 80, sabemos que había rivalidades y que estas identidades regionales o locales estaban muy marcadas. Especialmente esta rivalidad era muy acusada entre croatas y serbios, que formaban las dos principales repúblicas. Los serbios en 1990 suponían en torno a un 35% de la población de Yugoslavia y los croatas en torno a un 20%. Es decir, que el 55%, por redondear, de los yugoslavos eran o croatas o serbios. El 45% restante eran eslovenos, bosnios, macedonios, albaneses, montenegrinos y una minoría húngara radicada en el Valle del Danubio, que suponía también en torno al 2% de una población que en aquel momento era de 23 millones de personas. Había también una minoría, si miramos estas encuestas, una minoría peculiar que luego desaparecería, claro, devorada, engullida por los hechos. Una minoría de yugoslavos, es como se definían así en las encuestas. Les preguntaba el encuestador, ¿y qué es usted? ¿Bosnio? ¿Serbio?
croata, esloveno, no, yo soy yugoslavo. Bien, en estos yugoslavos, que eran por lo general hijos de matrimonios mixtos, era una minoría, pero no una minoría pequeña, una minoría pequeña, pero no excesiva, no insignificante. Rondaba el 5% de la población. No lo sé, quizá de haber sido mayor, de haber supuesto el 15, el 20, el 25% de la población yugoslava hubiera estado formada por yugoslavos antes que cualquier otra cosa, no hubiéramos tenido que lamentar esas guerras, pero el hecho es que era solo el 5% de la población. Estos yugoslavos, entre comillas, pongámoslos, porque ya no existen yugoslavos, aunque en aquel momento sí había un 5% de esos 23 millones que se decían solo yugoslavos o yugoslavos antes que cualquier otra identidad nacional, poco pudieron hacer para evitar que todo saltase por los aires. Tras las declaraciones de independencia de Croacia y Eslovenia en 1991, también declaró la independencia, por cierto, este año, en octubre del 91, Macedonia del Norte, lo que hoy se conoce como Macedonia del Norte, que en aquel entonces era la República de Macedonia. Pero este tema pasó de nuevo desapercibido. Macedonia es uno de los estados de los que menos se habla en Europa, no ya en aquella época, sino también en esta. Bueno, el hecho es que todo saltó por la independencia de estas dos repúblicas que estaban en el norte, Croacia y Eslovenia. El gobierno federal yugoslavo intentó detener por la fuerza la desintegración del país. El primer ministro yugoslavo, que se llamaba Ante Marković, declaró que las secesiones de Eslovenia y Croacia eran ilegales y que eran contrarias a la Constitución. Así que encargó al Ejército Popular de Yugoslavia que asegurase la integridad territorial del país, que era una de las misiones que le encomendaba la Constitución de 1974. Los eslovenos y los croatas se defendieron asegurando que lo que habían hecho se ajustaba a derecho. Es decir, que aquello no era una secesión ilegal, sino una disociación de Yugoslavia, ya que la federación se había establecido originalmente como una unión voluntaria de distintas repúblicas o de distintos pueblos. Así que se nombró una comisión, la Comisión Badinter, que dictaminó, ya en noviembre de 1991, que el acto no era una secesión, sino una separación según lo dispuesto por la Constitución yugoslava de 1974, aprobada, por cierto, durante la época de Tito, hablamos de ella en la anterior contrahistoria, y que había dado esta Constitución poderes extraordinarios a las repúblicas fundadoras, para evitar problemas como los creados por la primavera croata de 1971. El propio Tito era croata, y aunque él no simpatizaba de ninguna manera con el nacionalismo croata ni con ningún otro nacionalismo que no fuese yugoslavo, sí que sabía que era necesario mantener a sus paisanos contentos. De la primavera croata, de nuevo, ya hablé en la anterior contrahistoria, la que hice sobre la historia de Yugoslavia. El dictamen de la Comisión Badinter abrió la caja de los truenos, porque eso significaba que cualquier república podía separarse si así lo creía conveniente. De hecho, Macedonia se separó, que lo hagamos antes, en el mes de octubre. No tenía más que apelar a la Constitución y luego celebrar un referéndum para dar legitimidad a la secesión. Frente a ello, poco podía hacer el debilitado gobierno federal yugoslavo, que era un gobierno, como os decía anteriormente, rotatorio y cuyos poderes estaban muy limitados. Tampoco podía hacer nada el ejército, ya que para 1990 no era un ejército ni mucho menos unitario. No era un ejército formado, a pesar de que estaba constituido como columna vertebral de Yugoslavia. El hecho, sobre el papel en los mismos cuarteles, es que era un ejército esencialmente serbio. La mayor parte de oficiales y soldados eran de origen serbio. Hasta los años 80 no había sido así. En tiempos de Tito, por ejemplo, aproximadamente la mitad de los oficiales eran de origen croata. De hecho, estaban sobrerepresentados los croatas dentro del ejército serbio en tiempos de Tito. Pero conforme los croatas se iban retirando, los oficiales serbios habían ido ganando espacio, ganando terreno dentro del ejército. Lo mismo sucedió con los suboficiales y, por supuesto, con la tropa. El servicio militar en Yugoslavia era obligatorio. Puede resultarnos chocante y llamativo, pero en aquel entonces el servicio militar era obligatorio en, yo creo que prácticamente todos los países de Europa, incluida España, que no dejó de ser obligatorio hasta finales de esa misma década. Pero los croatas y los eslovenos trataban ya en estas fechas, de principios de los 90, de no ir. Para no ir, y a finales de los 80 emigraban a otros países o se presentaban en los cuarteles y luego desertaban. Vamos, que era cuestión de tiempo, según estaban las cosas a principios de 1991, que se pasase de las palabras a las manos. Eso sucedió
en el mes de junio de 1991, cuando dio comienzo la primera de las guerras yugoslavas, la Guerra de Eslovenia, que no fue una guerra especialmente cruenta y que, teniendo en cuenta lo convulsa que estaba toda Europa del Este y la antigua Unión Soviética, fue una guerrita al lado de otras que se estaban librando en lo que había sido la URSS. Duró muy poco tiempo, solo 10 días, a finales de junio, principios de julio del 91, y esa es la razón por la que se la conoce como la Guerra de los 10 días. El 25 de junio, el gobierno esloveno oficializó su separación y al día siguiente, el día 26, el ejército ocupó esta república, que es una república pequeña. Bueno, Eslovenia es realmente pequeña. Tiene solo 20.000 kilómetros cuadrados. Esto es 9.000 kilómetros cuadrados menos que Galicia. Es alargada y estrecha. Yo estuve en una ocasión en Eslovenia y la atravesé sin darme cuenta, tal cual. Entramos en Eslovenia desde Austria y estábamos en Croacia sin apenas haberlo advertido de lo estrecha que es. Cualquiera que haya viajado por allí se habrá dado cuenta. Bien, los generales recibieron órdenes de asegurar los pasos fronterizos de Eslovenia con Austria, con Hungría y con Italia. De frente se encontraron a la policía eslovena, que se sumó a las autoridades de la República, y a un cuerpo recién creado llamado Defensa Territorial de Eslovenia, que se apoderaron de los cuarteles y se encargaron de tomar el control también de las principales carreteras del país. Esto provocó algunos enfrentamientos entre el ejército yugoslavo y estos policías y estos milicianos improvisados que había montado el gobierno esloveno, pero hubo muy pocas bajas, muy pocas víctimas mortales. Solo murieron 19 eslovenos y 45 miembros del ejército. Es decir, si sumamos, tenemos 64 personas. A principios de julio se llegó a un acuerdo en Brioni. Brioni son unas islas que hay frente a la costa croata. Un acuerdo mediado por la Unión Europea entre Eslovenia, Croacia y Yugoslavia para poner fin a los enfrentamientos. Eslovenia y Croacia se comprometían a poner la independencia en suspenso hasta que llegase un dictamen, que ese dictamen sería el dictamen de la Comisión Badinter. El ejército yugoslavo, entre tanto, se comprometió a retirarse de Eslovenia, cosa que, por cierto, fue haciendo a lo largo de lo que quedó de verano y se concluyó su repliegue en el mes de octubre. En Eslovenia, como vemos, fue relativamente fácil concluir con este asunto, porque la población de la República era étnicamente muy uniforme. No había grandes cantidades significativas de serbios ni de croatas viviendo en Eslovenia. Incluso en tiempos de Yugoslavia se percibía a Eslovenia como una república remota situada en el confín norte del país. Vamos, que no era un asunto que quitase demasiado el sueño en Belgrado. Esa es la razón por la cual la guerra solo duró 10 días. No fue muy sangrienta, de hecho fue muy poco sangrienta, solo 64 muertos, y terminó de forma acordada. No sucedió lo mismo en Croacia, donde las poblaciones serbias y croatas estaban entremezcladas en las zonas fronterizas. Desde fuera, los croatas y los serbios, cuando digo desde fuera es desde fuera del país, desde fuera de esa zona del mundo. Si vemos croatas y serbios, nos parecen absolutamente iguales. Hablan el mismo idioma, el serbo-croata, y culturalmente son extremadamente parecidos. Esa es la razón por la que en Occidente no se terminó de entender muy bien, al principio, qué era lo que se libraba allí. Se incidía, en aquel entonces, yo lo recuerdo, en hechos como que los croatas eran mayoritariamente católicos y los serbios mayoritariamente ortodoxos, o que los croatas emplean el alfabeto latino y los otros el alfabeto cirílico. Pero estamos hablando no del siglo XV, sino de 1991, cuando la práctica religiosa en la Yugoslavia socialista pues era ya muy suave. Las diferencias eran pequeñas, esa es la verdad, y siguen siendo pequeñas entre croatas y serbios, pero dentro de Yugoslavia se consideraban grandes, tan grandes como insalvables. La guerra de independencia de Croacia comenzó cuando los serbios que vivían en territorio croata, ya digo, estaban entremezcladas las poblaciones, y que se oponían a la independencia de Croacia, anunciaron que ellos también se pondrían por su cuenta, proclamarían su propia república. En las elecciones parlamentarias del año 90, en Croacia, un tipo llamado Franjo Tuđman se convirtió en el primer presidente de Croacia. Este hombre, Tuđman, era la contraparte de Slobodan Milošević, promovió políticas ferozmente nacionalistas y tenía como objetivo principal el establecimiento de una Croacia independiente y de reunir a todos los croatas, como luego posteriormente se vería en Bosnia. El nuevo gobierno propuso una serie de cambios constitucionales serios, restableció la bandera y el escudo de armas tradicionales de Croacia y eliminó incluso el término socialista del título de la República.
El nuevo gobierno croata implementó las políticas lo más rápido posible y trató de que se viesen bien en Occidente. De hecho, fueron vistas dentro de Yugoslavia como políticas abiertamente antiserbias. Entre estas políticas estaba el cambio de alfabeto. Trataron de eliminar, de hecho lo eliminaron, la escritura cirílica de toda la correspondencia oficial. En un intento para contrarrestar estos cambios que se habían realizado en la Constitución de Croacia, los políticos serbios locales organizaron un referéndum sobre la autonomía del pueblo serbio dentro de Croacia. Esto fue en agosto de 1990. Este boicot se convirtió en una insurrección ya en abierto en las áreas pobladas por grupos étnicos serbios o afines a los serbios. Los serbios principalmente vivían en dos zonas, al norte y al sur de la actual Croacia, y allí tenían poblaciones significativas, que no eran precisamente una minoría. A esto lo llamaron la Revolución de los Registros. La policía, de hecho, en lugares como Kanin, se puso del lado de los serbios locales. Desde Zagreb, para acabar con ello, ordenaron que ningún funcionario podía ser proserbio y les cesó inmediatamente. La nueva constitución croata, al margen de estos problemas, fue ratificada en diciembre de 1990, ya con el país convertido de facto y de jure en una república independiente, por lo que el Consejo Nacional Serbio en Croacia fundó su propio estado, o protoestado, que dio en llamar Región de Krajina. Las tensiones fueron a más, alimentadas por la propaganda, una propaganda infernal, especialmente a través de la televisión, tanto en Croacia como en Serbia. Los enfrentamientos habían empezado incluso antes de la independencia, habían empezado en mayo, entre paramilitares serbios y policías croatas, es lo que ellos conocen como la batalla de Borovo, que fue esencialmente una escaramuza. Celebraron el referéndum de independencia también ese mismo mes, pero lo boicotearon los serbios croatas. Eso sí, de los que votaron, la mayor parte votaron a favor de la independencia de Croacia. Croacia declaró su independencia y disolvió su asociación con Yugoslavia el 25 de junio de 1991, el mismo día que Eslovenia. El Ejército Popular Yugoslavo lo que trató primero es de acabar con el problema en Eslovenia, que lo considera más fácil, menor, y luego ya bajar a Croacia. No consiguió ni una cosa ni la otra. Y al final la Unión Europea les obligó a sentarse en Brioni, donde impusieron esta moratoria de 3 meses hasta que una comisión independiente dictaminase si esta declaración de independencia se había hecho correctamente, es decir, conforme a la Constitución. Los incidentes armados de 1991, de principios de 1991, desembocaron en una guerra total durante el verano. Se formaron frentes alrededor de las zonas de una región, la región de Krajina, de la que os hablaba antes, que era una región habitada esencialmente con una mayoría grande de serbios. El ejército había desarmado a las unidades territoriales de Eslovenia y de Croacia antes de la declaración de independencia a instancias de su presidente, Slobodan Milosevic, que pensaba que si se les desarmaba lo tendrían mucho más fácil. Esto luego se vio agravado por un embargo de armas que impuso la ONU a toda Yugoslavia. El ejército yugoslavo en este aspecto tenía como encargo constitucional, os decía antes, mantener la integridad territorial del Estado, pero los oficiales eran esencialmente serbios o montenegrinos. Como resultado, este ejército se opuso abiertamente a la independencia de Croacia y se colocó al lado de los rebeldes serbios que había en Croacia. Estos rebeldes serbios no se vieron evidentemente afectados por el embargo de armas que había decretado la ONU, ya que contaban con el apoyo y con un suministro ininterrumpido por parte de los militares serbios. A mediados de julio de 1991, el ejército envió unos 70.000 soldados a Croacia. Los combates se intensificaron rápidamente y al final terminaron abarcando miles de kilómetros cuadrados, desde Eslavonia occidental hasta Dalmacia, es decir, en los dos extremos de Croacia. Croacia, ya sabéis, el mapa, por que lo conozcáis, es un estado con forma de media luna. Las regiones fronterizas entre Serbia y Croacia fueron las más afectadas, como era previsible. Se hizo muy famosa en todo el mundo una de las batallas conocida como Batalla de Vukovar. Esto fue entre agosto y noviembre de 1991. Los serbios trataron de recuperar la ciudad enviando un contingente de más de 30.000 hombres, frente a los 2.000 croatas que lo defendían. Fue esta de Vukovar una batalla urbana
Y como consecuencia, la ciudad, una ciudad pequeñita, eso sí, quedó completamente devastada y hubo que reconstruirla después. O sea, a partir de este momento, cuando empiezan las guerras yugoslavas ya a tapizar los informativos y las portadas de los medios de todo el mundo. Es cuando nos empezaron a llegar imágenes de ciudades como Vukovar completamente destruidas, veíamos las hileras de muertos, las operaciones militares. Vamos, que aquello había pasado de ser pequeñas refriegas, sin demasiadas consecuencias fatales, a una guerra en abierto. Y esto se pudo ver perfectamente en Vukovar. De hecho, dejaron en Vukovar el depósito elevado de agua, hoy se conserva, todavía cualquiera que vaya por ahí, como recuerdo de aquella batalla. Se ve el depósito, es de ladrillo y se ve que está agujereado por las balas y los proyectiles que lo atravesaron. Vukovar, de cualquier modo, no volvió a ser lo que era. En 1991, en una localidad industrial, en el mismo valle del Danubio, en la misma frontera entre las repúblicas yugoslavas de Croacia y de Serbia, y tenía casi 50.000 habitantes. Hoy, para que nos hagamos una idea, no llega a los 25.000. Otro episodio de esta guerra fue el asedio de Dubrovnik, que comenzó en octubre con el bombardeo de esta ciudad. A diferencia de Vukovar, que era una ciudad sin más importancia o más importancia que la que tenía como punto de paso entre Belgrado y Zagreb, pero por lo demás no tenía un patrimonio rico ni llamativo. En el caso de Dubrovnik sí. Dubrovnik había sido la antigua Ragusa, poblada por italianos, esta ciudad que prosperó, esta república que prosperó entre los siglos XIV y XIX como república marítima. De hecho, una contrahistoria que hice hace ya un tiempo sobre las repúblicas marítimas italianas incluí naturalmente a Ragusa y os conté que terminó siendo una ciudad yugoslava y luego posteriormente croata, ya con otro nombre eslavo llamado Dubrovnik. De cualquier manera, cualquier croata sabe que Dubrovnik en origen era Ragusa. Bien, gracias a su historia, su riquísima historia, Ragusa fue acumulando un también rico patrimonio artístico y monumental. Su casco viejo está situado sobre un promontorio que se adentra en el mar Adriático y es de estilo italiano. De hecho, cuando uno camina por las callejas de la parte antigua de Dubrovnik, no piensa que está en Croacia o en el este de Europa, piensa que está en algún punto de la península italiana. Tiene una catedral soberbia y muchos edificios del siglo XVII. Todos estos edificios, todo este barroco que se puede ver en Dubrovnik, se levantó tras un terremoto en el año 1667 que obligó a reconstruir buena parte de la ciudad y se hizo con el estilo de aquella época. Bueno, precisamente por eso Dubrovnik fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979. Para la Yugoslavia de Tito, Dubrovnik era una de las cartas de presentación del país, de los orgullos nacionales. Bueno, seguramente la carta de presentación más histórica y monumental. Pues bien, los serbios bombardearon sin piedad Dubrovnik durante muchos meses, desde octubre de 1991 hasta mayo de 1992. En el sitio murieron unas 300 personas y se hizo famoso en todo el mundo este sitio de Dubrovnik por la destrucción patrimonial que conllevó. De hecho, muchos se quejaban entonces, y esto lo recuerdo a la perfección, diciendo que los medios estaban más preocupados porque se había derrumbado tal o cual iglesia barroca que por los muertos, lo cual era estrictamente cierto. El hecho es que estas dos grandes batallas, la de Vukovar y el sitio de Dubrovnik, combinado además con un bloqueo naval, por lo que quedaba de la antigua marina yugoslava, pusieron esta guerra de Yugoslavia, como os decía antes, en la portada de todos los periódicos de todo el mundo. Ya no saldría esta guerra de las portadas y de abrir informativos durante varios años. En estas batallas, el ejército yugoslavo tenía las de ganar, porque eran profesionales, eran militares profesionales, y porque no andaban escasos de munición, cosa que sí sucedía con los croatas. Los serbios se impusieron en Vukovar, no así en Dubrovnik, de donde se terminaron retirando. En buena medida por la presión internacional. Es decir, cada vez que caía una bomba en uno de estos edificios históricos de la antigua Ragusa, alguien chillaba en Europa Occidental o en Estados Unidos y eso hizo que la presión fuese todavía mayor. Por lo tanto, decidieron, aparte que no era precisamente fácil de conquistar, y ya para aquel entonces, mayo de 1992, se habían presentado problemas en otros lados. Así que terminaron abandonándolo. De hecho, por la zona de Vukovar, que es donde habían ganado, más al norte, los serbios penetraron en Croacia.
y ocuparon todo el centro del país, gracias a la intervención de los serbios de Bosnia, liderados por un tipo llamado Ratko Mladic, un oficial serbio que terminaría, por cierto, siendo condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional. Bueno, este de Mladic fue, de hecho, el último de los juicios sobre la guerra de Yugoslavia que se celebró. Que ya esto fue en el año 2017, la última, que es cuando se dictó, la de Mladic, por cierto, la última de las condenas. La comunidad internacional empezó a preocuparse seriamente a finales del 91, por lo que habían visto en Vukovar y en Dubrovnik esencialmente. Las imágenes de televisión llegaban a todas horas, mañana, tarde y noche. Prácticamente todas las grandes cadenas de televisión enviaron corresponsales a la antigua Yugoslavia. En aquel entonces todavía se le conocía como Yugoslavia. Algunos terminaron haciendo gran carrera como escritores. Es el caso de Pere Reverte, por ejemplo, en España, que hoy es académico de la lengua y que en aquel entonces fue un corresponsal de guerra durante mucho tiempo en Yugoslavia. El antiguo secretario de Estado de Estados Unidos, Cyrus Vance, que había sido secretario de Estado con Jimmy Carter, si mal no recuerdo, fue enviado por la ONU como emisario especial a la antigua Yugoslavia o a Yugoslavia para poner fin a aquello. Así que Vance propuso un plan que empezó a llamarse como el Plan Vance, que establecía zonas controladas por la ONU en la Krajina, Serbia, que es esta zona, esta región poblada por serbios que se había independizado al principio, y puso fin ya y poner fin después de esto a las operaciones militares, es decir, que no se produjesen otros episodios como el de Vukovar o el de Dubrovnik. Fue la verdad una medida útil en líneas generales, pero no fue una medida infalible. Los ataques de artillería esporádicos contra ciudades croatas y intrusiones de vez en cuando en estas zonas por parte del ejército croata continuaron hasta el año 1995, que es cuando se firmaron los acuerdos de Dayton que veremos más adelante. La población croata en Krajina huyó o fue desalojada mediante técnicas de limpieza étnica. Por técnicas de limpieza étnica hay que entender: te subimos a un tren y te sacamos de aquí, o te marchas o te fusilo. No hay mucho más. En eso consiste una limpieza étnica. Muchas veces la limpieza se transforma en un genocidio. No es o te marchas o te fusilo directamente. La guerra en Croacia terminó a mediados de 1995, cuando ya el ejército serbio, todavía se llamaba ejército yugoslavo, pero el ejército serbio se había ido retirando. Y el incipiente ejército croata, que había ido formando Franjo Tuđman, que por cierto había sido general del ejército yugoslavo durante muchos años, había recuperado casi todo su territorio, con la excepción de algunas zonas de Eslavonia. Eslavonia, que no Eslovenia, que es distinto, este tipo de nombres nos hacían a todos dudar y tener que mirar una y otra vez el mapa. Eslavonia es la región que está al norte, donde está Vukovar. La mayor parte de la población serbia de las zonas reconquistadas huyó y pasaron a ser refugiados. Las áreas del sector este, que quedaron bajo la administración de la ONU y fueron organizadas por un comisario de la ONU, estas zonas de Krajina, fueron ya devueltas a Croacia posteriormente, años más tarde, en 1998, según los términos de un acuerdo previo por el que Croacia se comprometía a respetar a los serbios locales. Pues bien, justo cuando la guerra en Croacia estaba en su punto álgido, en el año 1992, comenzó la guerra en Bosnia y Herzegovina, que declaró su independencia de Yugoslavia en abril del 92. Esta guerra fue en esencia un conflicto civil entre los bosnios, que querían preservar la integridad territorial de la recién independizada, recién creada República de Bosnia y Herzegovina, un nuevo estado serbio-bosnio llamado República Srpska, es decir, República Serbia, y otro estado que reunía a los bosnios de ascendencia croata. Como vemos, tenemos tres jugadores. A los serbobosnios los apoyaba Serbia, a los bosnio-croatas los apoyaba Croacia. La idea original de ambos era partir Bosnia, dejando solo una pequeña parte de la tierra para los bosnios propiamente dichos. Y eso siendo generosos. Para entonces las fuerzas armadas yugoslavas, que seguían existiendo, se habían convertido ya básicamente en el ejército de Serbia, que aún mantenía, eso sí, el nombre de Ejército Popular de Yugoslavia. Bien, esto lo mantuvo durante un tiempo, pero todo el mundo sabía que eran
que dependían del gobierno de Belgrado y que perseguían exclusivamente los intereses de los serbios. De hecho, este ejército y el propio gobierno de Belgrado trató de impedir que los bosnios votasen en el referéndum de independencia de 1992. No lograron persuadir a la gente para que no votaran, pero esto produjo un resultado curioso. Ya que los serbios locales de Bosnia se negaron a votar, el resultado de ese referéndum fue de un 99,7% de votos a favor de la independencia. Esto en principio daba a los bosnios independentistas una legitimidad extra. Caray, el 99,7% apoyan esto. Eso sí, una legitimidad cuestionada por el hecho de que una parte de la población no había ido a votar. En Bosnia la participación, en todas las repúblicas yugoslavas hicieron referéndums. Bien, en Bosnia la participación fue solo del 63%. Mientras que en Eslovenia había sido del 90% y en Croacia del 83%. El hecho de que casi un 40% de los bosnios, el 37% exactamente, no fuesen a votar, sirvió como combustible para legitimar los planes que serbios y croatas tenían con Bosnia. Es decir, lo de repartírsela esencialmente. La declaración de independencia tuvo como primera consecuencia que la capital de Bosnia era Sarajevo, fuese sitiada por el ejército yugoslavo y los serbobosnios de Ratko Mladic, que lo dejamos un poco más arriba, y de otro personaje francamente siniestro, un tipo llamado Radovan Karadzic, que era el líder político de la comunidad serbia en Bosnia. El asedio de Sarajevo fue larguísimo. Duró más de 3 años, desde abril de 1992 hasta febrero de 1996, y dejó 5.500 civiles muertos, más otros 5.000 militares entre los sitiadores y los defensores, que estaban formados por el recién creado ejército de Bosnia y unidades croatas. Bosnios y croatas se convirtieron así en aliados, ya que consideraban que al enemigo común, es decir, los serbios, solo podían derrotarle unidos. Pero eso sí, esa alianza no duraría mucho, tuvo su propia crisis. Durante este sitio, Karadzic implementó una política de limpieza étnica sistemática, cuando no directamente de genocidio, principalmente contra los bosnios, mediante masacres y expulsión forzada de sus pueblos y sus aldeas. Las masacres en Bosnia fueron muchas y todas llegaban puntualmente a la prensa occidental. Algunos las recordarán por el nombre. La de Prijedor, la de Visegrado, la de Doboj, la de Zbornik, la de Gorazde, la más famosa de todas, que fue la de Srebrenica. En fin, estos nombres del horror, los que seguíamos la guerra de Yugoslavia en aquel momento, y yo la seguí con auténtica fruición, os lo puedo asegurar, era un estudiante universitario de historia contemporánea. Pocas cosas me podían interesar más que lo que estaba pasando en Yugoslavia en aquel momento. Me devoraba las crónicas que aparecían en los periódicos españoles y aun con todas me parecía poco. En el caso de Sarajevo, además, había un elemento extra. Siendo yo niño, en 1984, es decir, pocos años antes, se habían celebrado en Sarajevo las Olimpiadas de invierno de aquel año. Porque Sarajevo está rodeado de montañas, los Alpes Dináricos, como os decía antes, y tienen, al parecer, unas estaciones de esquí magníficas. Bien, toda la imagen que todos teníamos de Sarajevo, una imagen cimentada sobre esos Juegos Olímpicos del 84, era la de una ciudad alpina, próspera, una ciudad dedicada al deporte y a recibir turistas. Claro, cuando vimos, estoy hablando del año 92, habían pasado solo 8 años, cuando vimos esas imágenes que nos llegaban, imágenes de televisión en color, de las matanzas que se estaban perpetrando en Sarajevo y alrededores, no nos lo podíamos creer. Bueno, volviendo sobre el tema, sobre esta guerra en Bosnia, la alianza entre bosnios y croatas de Bosnia no duró mucho, como os decía antes. En enero de 1993, los dos antiguos aliados rompieron y se enfrentaron en la llamada Guerra Bosnio-Croata. Es decir, que había varias guerras dentro de la propia Bosnia, que ya de por sí es pequeñita, varias guerras en activo. Un año más tarde tuvieron que intervenir los Estados Unidos para poner fin a aquella locura, por lo menos reordenarla un poco. Estados Unidos renegoció la paz entre los croatas y el ejército bosnio y de ahí salió el acuerdo de Washington. A partir de ese punto volvieron de nuevo a ser aliados. Este tipo de alianzas cambiantes y que hubiese tantos bandos hizo muy confuso el seguimiento de la guerra en el extranjero. Entre 1993 y 1995 había tal actividad en aquella zona que era difícil para el ciudadano medio, que no fuese del lugar, claro,
Era difícil saber quién era quién y qué era lo que perseguía. De hecho, para 1995, Yugoslavia era ya un cadáver y apenas se empleaba el término. Se hablaba de la guerra de los Balcanes, se hablaba de la guerra de Bosnia, se hablaba de serbios y croatas, pero muy rara vez se hablaba de la guerra de Yugoslavia. El país formalmente todavía existía, pero muchos, la mayor parte ya nos habíamos olvidado de él. Sabíamos que o descontábamos por lo menos, que lo que vendría después iba a ser algo muy distinto. Es más, no sabíamos siquiera si el nombre de Yugoslavia sobreviviría. Sobrevivió unos cuantos años después de la guerra, pero terminaría desapareciendo porque al final terminó estando constituida exclusivamente por Serbia. Entonces ya no tenía mucho sentido decirlo de Yugoslavia, es decir, los eslavos del sur. El hecho es que, como os contaba, esto hacía que fuese complicado y todavía hoy ponerse a estudiar esta guerra de los Balcanes, esta guerra yugoslava, es un poco lioso, ya que iban cambiando en un espacio muy pequeño. Y sin un enemigo claro. No era ya como había sucedido en Croacia al principio, en Eslovenia al principio, que era el Estado yugoslavo que trataba de reprimir unos independentistas. Ya no era tan fácil. Ya teníamos nuevos actores, estaban los serbios, los croatas, los bosnios, los eslovenos, los bosnio-croatas, los serbobosnios, los eslavones, los voivodinos, los kosovares y un larguísimo etcétera. Para poder entender la guerra había que seguirla al día. Y bueno, ya de paso hacer un curso acelerado de geografía e historia de Yugoslavia. Recordemos que en 1993-94, Internet ya existía, pero estaba aún dando sus primeros pasos, lo que obligaba a buscar en bibliotecas físicas, quiero decir, y leer hasta la última coma de las crónicas periodísticas. En 1995 la comunidad internacional estaba espantada por todo lo que se veía a diario. Lo de Vukovar, que tanto había asustado a los occidentales en 1992, quedó en nada al lado de lo que se estaba viendo en Sarajevo. Era un viaje a la barbarie más absoluta. Estados Unidos y la Unión Europea mediaron entre las partes para que se llegase a un acuerdo y se dejasen de matar, esencialmente. La ONU envió cascos azules y la OTAN intervino atacando a los serbios de Bosnia, acusados de crímenes de guerra contra la población bosnia. Esto les obligó a sentarse a negociar en una gran ronda que culminó en Dayton. Dayton está en Ohio, en una base aérea de Dayton, exactamente en diciembre de 1995. Bueno, había concluido meses antes y se terminó firmando en diciembre de 1995, no en Dayton, sino en París. Pero bueno, como el acuerdo se había alcanzado en Dayton meses antes, pues terminó recibiendo ese nombre. En Dayton se puso fin a la guerra de Bosnia, que era la más sangrienta de cuantas habían estallado hasta ese momento. Las partes, es decir, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Serbia, se comprometieron ante las principales potencias, que en aquella mesa eran Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Rusia, Alemania y Francia, a detener las operaciones y reconocer un único Estado soberano, que pasaría a llamarse Bosnia y Herzegovina, y que estaría compuesto por dos partes con alto nivel de autonomía y que eran iguales a todos los efectos. La República Srpska, formada por serbios, como bien dice el nombre, y la Federación de Bosnia y Herzegovina, formada por bosnios y croatas. Esta república, por cierto, sigue existiendo y su funcionamiento es extremadamente complejo. El presidente de la república es rotatorio y tiene que ir rotando entre las tres etnias, y hay un distrito, incluso el de Breko en el norte, que se administra de forma compartida entre las dos repúblicas que integran la federación. Cada una de ellas, por supuesto, tiene su propia constitución y amplísimos poderes legislativos y muchísima autonomía. Aproximadamente la mitad de la población es bosnia, el 30% es Serbia y los croatas constituyen el 15%. El resto son minorías, como hay montenegrinos, gitanos, macedonios, etc. Respecto a la religión, la mitad de los bosnios son musulmanes y el 45% cristianos, que se definen a sí mismos. El 30% son ortodoxos y un 15% católicos. Ya el resto son o agnósticos o ateos. En tanto que se respeta lo acordado en Dayton, la República de Bosnia-Herzegovina ha conseguido subsistir hasta el momento presente. En cierta medida, porque viven tutelados por un alto representante enviado por la Unión Europea. La Unión Europea, a lo largo de estos últimos 30 años, se ha desvivido en atenciones y transferencias a Bosnia, como os podéis imaginar. De hecho, muchos consideran a Bosnia como un protectorado europeo. Su moneda, de hecho, es el llamado marco convertible de Bosnia-Herzegovina.
Se le llamó así marco porque se creó en aquel momento, en el 95, sobre el marco alemán, con una convertibilidad de 1:1. De hecho, sus billetes son una copia de los marcos alemanes de los años 90. Cualquiera que recuerde aquellos marcos ve los billetes de Bosnia y Herzegovina y dice, sí, son los mismos, cambian las caras, pero tanto el tamaño como la configuración del billete es la misma. Desde el año 2001, con la entrada en vigor del euro, pues el marco convertible de Bosnia y Herzegovina tiene una convertibilidad 1:1 con el euro. Así que podrían llamarlo sin ningún problema euro convertible de Bosnia y Herzegovina y adaptar los billetes, pero lo han hecho, así que el único marco que queda, digamos, no es en Alemania, sino en Bosnia. Cuando el asunto bosnio había quedado encarrilado, los problemas se fueron desplazando, a pesar de que se pensaba que aquello de Dayton suponía el fin efectivo de la guerra, que una vez resuelto el problema en Eslovenia, para 1995 Eslovenia estaba más que independizada y se estaba ya reconstruyendo como país independiente, se había resuelto el problema en Bosnia y se había resuelto el problema en Croacia. La comunidad internacional pensó, de hecho, a finales del 95, que el asunto había durado 3-4 años y que con eso se podían ir despidiendo, que las guerras yugoslavas tocaban a su fin. Pero no fue así, porque lo que hicieron fue, como decía hace un momento, desplazarse hacia el sur. Los problemas y con ellos la guerra se desplazó, como os decía, hacia el sur, a Kosovo. Kosovo era una provincia autónoma de Serbia habitada por una mayoría de albaneses. Hasta 1990 los kosovares habían gozado de gran autonomía dentro de la propia Serbia, gracias a la Constitución de 1974 que veíamos anteriormente. Pero con el comienzo de los problemas en el norte y la disolución de Yugoslavia, decidieron en Belgrado acabar con la autonomía kosovar, a la que veían como una amenaza. La radio y la televisión en idioma albanés fueron restringidas y los periódicos cerrados. Un gran número de albano-kosovares fueron despedidas de empresas y de instituciones públicas. En junio de 1991, de hecho, el claustro de la Universidad de Pristina, que es la capital de Kosovo, la ciudad más grande, y varios consejos de profesores fueron disueltos y reemplazados por serbios. A los profesores albano-kosovares se les impidió entrar en las instalaciones escolares durante el año siguiente, el que había comenzado ya en septiembre de 1991, y eso obligó a muchos estudiantes albano-kosovares a estudiar en casa. En la prensa serbia se hablaba incluso de los albaneses de Kosovo como de invasores, a pesar de que esa comunidad llevaba allí mucho tiempo. La respuesta fue la creación del llamado Ejército de Liberación de Kosovo, o ELK por sus siglas, que empezó a cometer atentados contra los serbios. Actuaban realmente como una banda terrorista. Atacaban a policías y a militares serbios, pero también a civiles. Atacaban comisarías y emboscaban a los policías o a los militares serbios, arguyendo que eso lo hacían como venganza por los abusos que el gobierno serbio cometía contra los albano-kosovares. Acusaban al gobierno de estar efectuando una limpieza étnica en Kosovo, como la que habían hecho los serbo-bosnios en Bosnia. Decían esto con la intención de poner obviamente a la comunidad internacional de su lado. Sabían que el término limpieza étnica andaba a la comunidad internacional, especialmente en Europa Occidental, muy sensibilizados. Estamos hablando de los años 96-97 y esas imágenes de limpiezas étnicas en Bosnia tenían 2-3 años de antigüedad. Era fácil identificar una cosa con la otra, por no hablar de que Kosovo y Bosnia están realmente cerca. Por lo tanto, se empezó a ver que los acuerdos de Dayton no es que no hubieran servido para nada, sí que se había conseguido la paz en Bosnia, pero que un problema similar se estaba reproduciendo algo más al sur. En enero de 1997, la policía serbia mató a uno de los comandantes del ELK, un tipo llamado Zahir Pajacic, y a 2 de sus lugartenientes en un enfrentamiento en la carretera que une Pristina y Mitrovica. Esto dio lugar a una crisis tremenda entre ambos lados, entre esta organización que se comportaba como una organización terrorista y el ejército serbio. Los milicianos kosovares pasaron de los atentados a disputarse directamente el territorio con los serbios. Los asesinatos estaban a la orden del día. Caían policías, militares y milicianos. Entre medias, como era de esperar, muchos civiles también murieron como consecuencia de estos enfrentamientos entre el ELK y las fuerzas de seguridad serbias. La OTAN intervino y consiguió en octubre de 1998 que se firmase un alto el fuego
entre el ELK y el gobierno serbio. Pero ambas partes, que no estaban muy convencidas de él, lo rompieron 2 meses después y se reanudaron los ataques y los atentados. Cuando en enero de 1999 se supo de la matanza de 45 albano-kosovares, la matanza de Rashak exactamente, la OTAN, que vigilaba esto de cerca, decidió que el conflicto solo podía resolverse mediante una fuerza de mantenimiento de paz, una fuerza militar, se entiende, que se interpusiese entre ambas partes. Serbia se negó a firmar estos acuerdos, los acuerdos de Rambouillet. Los kosovares estaban encantados de firmarlos, pero no los serbios. Estos acuerdos eran, y así lo veían en Serbia, muy lesivos para sus intereses. Estos acuerdos contemplaban que ingresasen en Kosovo 30.000 efectivos de la OTAN, que tenían que tener un derecho de paso sin obstáculos, en territorio por territorio yugoslavo. La OTAN tendría inmunidad ante los agentes de la OTAN, por lo menos los miembros de la OTAN, ante la ley yugoslava, y podrían utilizar carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos de Yugoslavia o de Serbia, para el caso. Podían también requisar instalaciones públicas, si requerían su uso. Bien, a esto se negaron en Belgrado, y la OTAN lo forzó mediante una serie de bombardeos que capitaneó el general estadounidense Wesley Clark. Hubo 2 meses y medio de bombardeos de la OTAN sobre distintos puntos de Serbia, las ciudades principales, por supuesto Belgrado, Novi Sad, etc., en los que murieron unos 500 civiles. Bueno, una de las bombas cayó sobre la embajada china en Belgrado, ocasionando la muerte de 3 diplomáticos. Esto causó algunos problemas al entonces secretario general de la OTAN, que era un español, que era Javier Solana. Serbia poco podía hacer frente a ello. No podía enfrentarse bajo ningún concepto a toda la OTAN. Los bombardeos concluyeron en junio de 1999 y se firmó la paz en el acuerdo de Kumanovo. En virtud de este acuerdo, Kosovo quedó bajo el control de una administración que en principio iba a ser temporal, y de hecho terminó siendo temporal, aunque se extendió en el tiempo mucho más de lo que se previó al principio. Era la Misión de Administración Provisional de Naciones Unidas en Kosovo y Protección Militar de la Fuerza en Kosovo. Bueno, el nombre era tan largo que al final todo el mundo pasó a conocerla por sus siglas, KFOR, K-F-O-R. La guerra en Kosovo había dejado, por supuesto, a esas alturas ya miles de civiles muertos en ambos bandos y más de 1 millón de desplazados. Tuvo esta guerra de Kosovo una prolongación ya en Serbia, aunque en la misma frontera, en el Valle de Preseo. Es una zona montañosa en la frontera entre Kosovo y Serbia. El gobierno serbio tuvo que pedir ayuda a la KFOR, para que nos hagamos una idea, con la idea de desarmar a los guerrilleros albaneses de Preseo, ya que conforme a lo que se había acordado, bueno, en el caso de los serbios a la fuerza, en Kumanovo, los serbios no podían emplear armamento pesado. Los problemas en Presevo se mantuvieron durante un par de años, hasta 2001 exactamente, cuando el problema ya se solucionó gracias a las tropas de la OTAN, que estaban acantonadas en Kosovo, que entraron en el valle y desarmaron a los milicianos albano-kosovares. Hoy Presevo forma parte de Serbia y es la comarca, de hecho, con mayor número de habitantes de etnia albanesa dentro del país. Respecto a Kosovo, pues terminó alcanzando su independencia en el año 2008. Al igual que sucede con Bosnia, es un estado tutelado, aunque en este caso por la OTAN. La KFOR sigue allí. Actualmente ya no hay 30 ni 40.000 soldados. En su momento álgido llegó a haber 50.000 efectivos de todos los países de la OTAN. Actualmente hay unos 4.000 efectivos, la mayor parte provenientes de Italia y de Estados Unidos. El del Valle de Presevo, de cualquier modo, no fue el último episodio bélico de las guerras yugoslavas. A principios de 2001, la minoría de etnia albanesa de Tetovo, en la República de Macedonia, empezó a atacar al ejército y a la policía macedonias. Sus reivindicaciones eran que la República de Macedonia no les respetaba y querían que respetasen a la minoría de origen albanés. Macedonia, como os decía al principio del programa, a diferencia de Eslovenia o de Croacia, se había independizado en septiembre de 1991. Pero el gobierno yugoslavo les dejó hacer y lo consideró un hecho consumado. Poco después de la declaración de independencia de Macedonia, Bulgaria la reconoció. Hay mucha relación histórica entre Macedonia y Bulgaria. De hecho, hablan un idioma, el macedonio es más parecido al búlgaro que al serbo-croata. Quizá la cosa viene por ahí. Bueno, el hecho es que eso seguramente refrenó a los serbios, que querían evitarse problemas con Bulgaria y que el conflicto se internacionalizase hacia el este. Un tiempo después se internacionalizó de cualquier modo, tal y como hemos tenido oportunidad de ver tanto en Bosnia como en Croacia. Esta vez ya
con el apoyo de las potencias occidentales, lo que le dieron, el apoyo que le dieron a Kosovo, que le dieron a Croacia, que le dieron a Bosnia. Pero en Belgrado querían evitar malquistarse con otros eslavos al este. Si entraban a sangre y fuego en Macedonia, los búlgaros seguramente contestarían. Eso además no sería bien recibido en Rusia, que siempre ha presumido de ser el gran protector de los eslavos, especialmente de los eslavos del sur, que son ortodoxos y que escriben con alfabeto cirílico, a diferencia de otros ortodoxos como los checos, los eslovacos o los polacos, que son católicos y que escriben con alfabeto latino. Bien, esta es la razón por la que Macedonia se independizó sin necesidad de tener que pelear luego por su independencia, como se había pasado con Eslovenia o con Croacia. Por lo que sí tuvo que pelear Macedonia fue por su nombre, sí, el nombre del país, ya que a los griegos no les pareció bien que el nuevo estado se llamase como una de las regiones más importantes de Grecia, así que es la de Macedonia, que está en el norte. Así que muchos años más tarde Macedonia tuvo que cambiarse su nombre oficial por el que tiene actualmente, que es Macedonia del Norte. Bien, pero esto no sucedería hasta mucho más tarde, hasta el año 2018 exactamente, poco antes de que Macedonia del Norte accediese como miembro de pleno derecho a la OTAN. De hecho, lo único fue vetada por Grecia y la razón de su veto era esa misma, era que no se podía llamar como una región de su país. Pero fue allí en Macedonia, o Macedonia del Norte, si queremos ser precisos con el nombre oficial de los países, donde terminaron las guerras yugoslavas. Tuvieron que intervenir de nuevo las potencias occidentales para mediar entre las autoridades de Macedonia y esta minoría albanesa que vive en el país. El gobierno macedonio accedió a reconocer mayor autonomía a los albaneses y el asunto se resolvió. Y así se ha mantenido hasta el momento presente. Podríamos decir que el último disparo de las guerras yugoslavas fue en Macedonia en 2001. Y el primero fue en Eslovenia en 1991. Desde entonces, en aquel rincón de Europa reina la paz. En algunos lugares, como Kosovo, es una paz frágil, pero todos aquellos estados que habían formado parte de Yugoslavia han prosperado en mayor o menor medida. Algunos, de hecho, han prosperado muchísimo y se han convertido en ricos, en países riquísimos, caso de Croacia y especialmente de Eslovenia. Otros, como Bosnia, se mantienen rezagados y algunos, como Montenegro, han emprendido un camino de modernización cuyo objetivo es integrarse lo más rápido posible en la Unión Europea. Serbia, por su parte, ha tratado de normalizar su situación, con más pena que gloria, eso sí. Es en cierta medida Serbia el gran paria de Europa del Este. Nadie toma muy en serio a los serbios y siempre van con la vitola de sospechosos. El hecho es que durante estos años de guerra se perpetraron muchas atrocidades en lo que fue Yugoslavia. Y está todo perfectamente documentado porque estamos hablando de una guerra muy reciente. Los asesinatos en masa contra bosnios y Bosnia-Herzegovina encajan además con la categoría de genocidio. El alcance de la violencia y su naturaleza selectiva, según criterios étnicos y religiosos, apuntan en esa misma dirección. Los crímenes de guerra fueron constantes, pero el Tribunal Penal Internacional, años después, dictaminó que solo lo que ocurrió en Srebrenica en 1995 merece el calificativo de genocidio. El tribunal concluyó que el resto de crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia pueden constituir, y de hecho constituyen, crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional, pero que estos actos no constituyen en sí mismos un genocidio. El responsable del genocidio de Srebrenica fue Radovan Karadzic, que fue condenado a cadena perpetua. Cumple, por cierto, está vivo Radovan Karadzic, a diferencia de Milosevic, que murió hace años. Cumple su pena, la pena de cadena perpetua, en una prisión británica. Respecto al número de muertos, se calcula que las guerras yugoslavas costaron la vida a unas 140.000 personas. La participación de Eslovenia en los conflictos fue muy breve, en todo el conflicto fue muy breve, y eso evitó que muriese mucha gente. Bueno, hubo, como veíamos antes, solo 64 víctimas mortales en 10 días. La guerra de Croacia fue más sangrienta. Costó unas 22.000 vidas, de las cuales 15.000 eran croatas y 7.000 serbios. Bosnia y Herzegovina se llevó la peor parte. Entre 97 y 102.000 personas murieron en la guerra, 64.000 bosnios y unos 25.000 serbios, más otros 8.000 croatas. En la guerra de Kosovo murieron 13.000 personas, 11.000 albaneses y 2.000 serbios. El mayor número de muertos en un lugar se produjo en Sarajevo, en aquel sitio horroroso que tuvo. Hubo 14.000 muertos en la ciudad durante el asedio. Bueno, de hecho,
Mirando todos los números, la ciudad de Sarajevo perdió tanta gente como toda la guerra en Kosovo. Aparte de los muertos, las guerras yugoslavas provocaron la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Se estiman que las guerras en Croacia, Bosnia y Kosovo produjeron alrededor de 2,5 millones de refugiados y otros 2 millones de desplazados internos. Bueno, de hecho, en 2001, 10 años más tarde, todavía había 650.000 bosnios desplazados. 200.000 de ellos nunca regresaron a su tierra natal. La guerra de Kosovo provocó casi 1.860.000 refugiados albaneses que fueron expulsados por los serbios y además entre 500 y 600.000 fueron desplazados internos. Es decir, que casi el 90% de toda la población albano-kosovar fue desplazada de sus hogares en algún momento de 1999. Los albaneses, eso sí, regresaron, pero unos 200.000 serbios tuvieron que huir de Kosovo. A finales del año 2000 se había convertido Serbia en receptora de 700.000 refugiados serbios de distintas partes de la antigua Yugoslavia. Croacia acogió a casi 750.000 refugiados o desplazados internos, lo que representa una cuota de casi el 15% de su población, que en aquel entonces era de 4,5 millones de habitantes. Para que nos hagamos una idea, 450.000 refugiados bosnios, 35.000 refugiados de Serbia, mientras que otras 265.000 personas de otras partes de Croacia fueron desplazadas dentro del país, como fruto de los combates. Claro, esto equivaldría a que la Alemania actual tuviese que albergar de golpe a 10 millones de personas desplazadas, o que Francia albergase de golpe a 8 millones de personas desplazadas. Los daños materiales provocados por los conflictos fueron también altísimos. Bosnia y Herzegovina tenía un PIB antes de la guerra de unos 8 o 9 mil millones de dólares. El gobierno estimó los daños totales de la guerra entre 50 y 70 mil millones de dólares. El PIB, por supuesto, cayó a cuchillo después de la guerra, el de Bosnia. Cayó un 75%. El 60% de las viviendas habían sido dañadas o destruidas. Esto representó luego un problema de primer orden, ya que cuando trataron de devolver a los refugiados, no tenían dónde alojarles, habían destruido sus casas. Bosnia se convirtió también en el país más lleno de minas terrestres de Europa, todavía las están quitando. Llegó a haber casi 2.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a la provincia de Guipúzcoa, con minas, minados. Entonces, el 4% de la superficie de Bosnia. Es decir, se calcula entre unas 4 o 5 millones de minas terrestres por todo el país. Hubo 5.000 muertos en Bosnia solo como consecuencia de estas minas. En el caso de Croacia, el Parlamento croata ya en el año 99 estimaba los daños que habían supuesto al país la guerra en 37.000 millones de dólares. E hizo un cálculo, lo más preciso posible, de todo lo que habían perdido. El número de edificios dañados, escuelas, hospitales, edificios residenciales, etc. En el caso de Serbia, la guerra fue carísima. Desató una hiperinflación que llegó a 300 millones %, una cosa disparatada, del dinar yugoslavo. Los yugoslavos o los serbios perdieron sus empleos por millares, el Producto Interior Bruto se desplomó, cayó durante esa década más de un 50%. Luego ya, en el año 99, con los bombardeos de la OTAN, la cosa se complicó todavía más, se empeoró todavía más. Fue un problema o un drama detrás del otro para los serbios. Para depurar responsabilidades se creó el llamado Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, que era un tribunal ad hoc, creado solo por Naciones Unidas para juzgar los crímenes sobre esta guerra. Estaba en La Haya, como el Tribunal Penal Internacional. Uno de los juicios más, el que estaba todo el mundo pendiente y con mayor reclamo mediático, era el del expresidente serbio, el de Slobodan Milosevic, que fue acusado de 66 cargos de crímenes contra la humanidad, de guerra, de genocidio, en fin, cometidos en las guerras de Bosnia, de Croacia y de Kosovo. Su juicio quedó incompleto, eso sí, porque murió en 2006, antes de que llegase la sentencia. La primera sentencia notable que confirmó el genocidio, el de Srebrenica, fue el caso contra el general serbio Radislav Kristic, que fue sentenciado en 2001 a 35 años de prisión. Radovan Karadzic fue condenado por genocidio, como os comentaba antes, y el último veredicto se dictó en noviembre de 2017,
contra el general Ratko Mladic, que fue condenado también a cadena perpetua. El tribunal concluyó que estos crímenes no fueron cometidos de manera aleatoria o desorganizada, sino durante el curso de operaciones muy bien planificadas y coordinadas, lo que, según los jueces, demuestra la existencia de un propósito criminal común. A este respecto destaca el patrón sistemático, si lo miramos, ahora ya más se ve mejor en retrospectiva, de todos estos crímenes cometidos contra civiles no serbios en todas las regiones ocupadas por el ejército serbio o sus fuerzas aliadas. Ese propósito criminal común era expulsar por la fuerza y de forma permanente a los no serbios de grandes áreas de Croacia y de Bosnia y Herzegovina, mediante la persecución, el asesinato, la deportación forzosa. Aquello, según el tribunal, fue una política de Estado, adoptada de forma deliberada por Milosevic. Su objetivo político era crear un nuevo conjunto de territorios para los serbios fuera de Croacia y sacándolos de Croacia y de Bosnia y Herzegovina, que se sumarían a Serbia y Montenegro y constituirían la Gran Serbia. Pero no solo hubo crímenes de guerra del lado serbio, como a veces se piensa. Varios militares croatas, bosnios y albano-kosovares también fueron condenados por similares delitos en las zonas que ocupaban. Durante aquellos años la brutalidad fue la norma. Todos los ejércitos involucrados en las guerras yugoslavas tienen algo de lo que arrepentirse. Pero el que mayor violencia ejerció fue sin duda el ejército yugoslavo, confundido ya con el ejército serbio, en tanto que apenas quedaban oficiales y soldados que no fuesen de origen serbio desde 1992. Pero los ejércitos de Bosnia y Croacia aplicaron muchísima violencia durante los años álgidos de la guerra. Tenemos, por ejemplo, el caso de Franjo Tuđman, que lo hemos visto a lo largo del programa de hoy. Fue el primer presidente de Croacia y el principal impulsor de su independencia. Tuđman había sido un general yugoslavo, reconvertido en los años 70 en un nacionalista croata. Fue quien organizó el primer ejército croata y se le acusaba de efectuar una concienzuda limpieza étnica en la región de Krajina. Tuđman creía firmemente en la Gran Croacia y fue el responsable de que los bosnio-croatas terminasen enfrentándose con los bosnios. Tras la guerra, el Tribunal Penal Internacional le investigó y seguramente hubiera sido imputado de no haber muerto prematuramente en 1999. Su muerte, de hecho, permitió que el gobierno croata moderase sus postulados y el país se integrase en la Unión Europea unos años más tarde. Esto es algo que en lugares como Croacia se sabe y se descuenta. Pero la guerra queda todavía demasiado cerca en el tiempo, como para efectuar un examen de conciencia mayor. Muchos de los protagonistas de estas guerras siguen vivos, otros han muerto ya y se consideran como padres de las nuevas patrias que nacieron tras la implosión de Yugoslavia. Un Estado que, como decía al principio, nació de las cenizas de una guerra mundial y desapareció convertido en cenizas tras una sangrienta guerra civil. Espero que os haya gustado este capítulo sobre las guerras de la antigua Yugoslavia, o mejor dicho, las guerras que pusieron fin a la antigua Yugoslavia. Es un capítulo que me venís pidiendo desde hace muchísimo tiempo y que complementa, como os decía al principio, el que hice hace unos meses sobre la historia de Yugoslavia. Es un tema, eso sí, que no tenía muy claro si debía tocar o no, por la cercanía cronológica. Y hay todavía muchos croatas, serbios o eslovenos que recuerdan perfectamente aquellas guerras y sus consecuencias se dejan aún sentir. Aunque en cierta medida todo ese proceso histórico, y esto es cierto, ha quedado más que cerrado, por fortuna. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde tenemos a los contraescuchas con sus dudas y consultas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Ángel, que tiene una propuesta sobre la historia de la caballería. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Felicidades por tu programa y nada, nos acompañas muchísimo siempre en cualquier momento, incluso haciendo ejercicio muchas veces ahora en momentos de poder salir un poco, ¿no? Estas horitas de ejercicio. Y estaba escuchando tus contrahistorias y que llevo ya mucho tiempo, la verdad, siguiéndote. Y creo que no he oído una sobre el tema que te voy a proponer y es sobre una historia sobre la caballería.
desde la edad antigua hasta los tiempos modernos. No sé, a lo mejor lo has hecho y no he dado con ello. Si es así, por favor, ilumíname. Pero bueno, era porque me parece interesante quizás pues resaltar la importancia de la caballería en los conflictos bélicos y ciertos cuerpos de caballería que han sido muy icónicos, ¿no? Diría yo, a lo largo de la historia del ser humano, pues que si los elefantes de Aníbal, los húsares, los catafractos, la caballería mameluca, no sé, toda esa, ¿no? El ser humano siempre que ha podido subirse en algo y rodar sobre ello, ¿no? Para ir a por el enemigo, pues lo ha usado, ¿no? Y todo eso, pues, no sé, los carros romanos o cartagineses, todo eso no, podría estar bastante interesante. Y ya si te quieres meter en tema de caballería moderna, pues lo que es tanques y todo eso, pues podría estar también muy interesante. Aunque creo que la historia del tanque da para una contracrónica, solo la historia de lo que son los vehículos blindados. No sé si has hecho una de eso, pero también, pues mira, podría ser otra idea. Y nada, muchas gracias por todo y sigue por favor con tu trabajo porque es muy necesario. Y muchas gracias. Pues no, Ángel, no la he hecho, pero me apunto a la recomendación porque me parece un tema interesantísimo. La caballería, como bien sabes, ha sido fundamental en la historia de la guerra desde tiempos remotos. Las primeras unidades de caballería están datadas en torno al siglo XV a.C. Más o menos los caballos de aquella época no eran los de... eran caballos más pequeños, no eran los de nuestra época. Podía subir un arquero y poco más, es decir, no se podían montar con armaduras. Estos caballos, mediante selección artificial, han ido ganando en porte. Tampoco existían las sillas de montar, ni las espuelas, ni los estribos. Todo eso aparecería mucho más tarde. Pero vamos, en torno al siglo V o IV a.C., el caballo ya era un arma fundamental. Aunque eso sí, algo cara. Tanto los griegos como los romanos la utilizaron y en la Edad Media, en fin, ¿qué queréis que os cuente? El caballo se convirtió en todo un símbolo de estatus. Bueno, y todavía decimos para referirnos a alguien de forma distinguida como un caballero. Pero no solo ha sido importante en la historia de Europa, también en el Extremo Oriente, en el mundo árabe, los caballos, las unidades de caballería han sido fundamentales. Bueno, tenemos el caso de los mamelucos en el siglo X. Durante la Edad Moderna, los caballeros las unidades bélicas de caballería fueron importantísimas en prácticamente todos los conflictos bélicos, hasta llegar a las guerras napoleónicas, por supuesto. En estos conflictos hay que inscribir la conquista de América, en la que el caballo tuvo un papel fundamental. Bien es sabido que los indígenas americanos lo desconocían. Cuando veían aproximarse a los españoles subidos en caballo, pues les entraba un terror pavoroso en el cuerpo. Bien, esto como animal de combate, que como animal de carga también fue utilizado de manera muy profusa desde la antigüedad. Bueno, en el siglo XIX, la caballería era el cuerpo por antonomasia, el mejor cuerpo por antonomasia de cualquier ejército moderno. En el siglo XIX, además, encontramos un número de caballos muy superior, porque las técnicas de cría y, en general, la prosperidad de ese mundo industrial hizo que fuese un animal mucho más asequible que lo que había sido siglos antes. Sí que podemos decir que el punto álgido de la caballería fue el momento de su final, fue a principios de la Primera Guerra Mundial, que es cuando se la sustituye por los medios acorazados. Los primeros tanques aparecen durante la Primera Guerra Mundial, aparecen en la Batalla del Somme, los inventan los británicos, y durante la Segunda todavía hubo cargas de caballería. Y la caballería tuvo un papel importante como elemento auxiliar de los ejércitos, pero su papel en el campo de batalla ya lo cubrieron esas unidades acorazadas. Pero eso sí, como bien dices, la historia de los acorazados se merece una contrahistoria aparte. Pero vamos, esto de la caballería no lo había pensado y me parece sumamente interesante. Tendré eso sí que ponerme a estudiar el tema con más calma. Ya sabes, hacer unas cuantas lecturas extras y estas cosas y hacerme unas cuantas preguntas. Las contrahistorias no se improvisan, me las preparo con suficiente tiempo y trato de documentarme lo mejor posible para que la narración sea amena y formativa. Pero vamos, Ángel, muchas gracias por tu recomendación, que no sé cuándo, pero en algún momento se convertirá en una contrahistoria. Tanto la de la caballería o en dos contrahistorias. Una para la caballería y la otra para los acorazados. Bien, vamos ahora con Francisco, que tiene otra propuesta, esta vez sobre Blas de Lezo. Una propuesta, maestro, que me gustaría hacerle respecto a la contrahistoria es: siempre conocemos los españoles nuestras grandes derrotas frente a Inglaterra, como con la Gran Armada, y ni siquiera se conoce bien. Me gustaría que hiciese usted una de Blas de Lezo, del célebre Blas de Lezo. Muchas gracias.
Blas de Lezo se merece otra contrahistoria. Decía antes de la caballería y de los acorazados, por supuesto. Una contrahistoria biográfica, en la que la defensa de Cartagena pues tenga su papel estelar. En este episodio, que aconteció en el año 1741, durante un asedio británico, es donde este guipuzcoano llamado Blas de Lezo y Olavarrieta alcanzó la inmortalidad. Y es cierto que hasta hace 15 o 20 años era una figura no demasiado conocida en España. Pero desde entonces sí que se ha escrito mucho sobre él. Bueno, yo mismo escribí un artículo para una revista, hará cosa de 20 años, sobre Blas de Lezo. Y si te soy sincero, me costó muchísimo encontrar información sobre él. Si me propusiese escribir ese mismo artículo ahora mismo, me sobraría la bibliografía. Así que nada, tomo nota, Francisco, de la recomendación y en algún momento me pondré con esto, con esta contrahistoria monográfica y biográfica sobre Blas de Lezo, que, aparte de su elemento heroico, que lo tuvo indiscutiblemente, tuvo también una vida muy novelesca, digna de una serie de televisión que, por cierto, nadie le ha hecho todavía. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos el contrasello y terminamos la contrahistoria de esta semana, que espero que haya sido de vuestro agrado. Con esto me despido de todos vosotros, hasta la próxima contrahistoria.